Hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga, ¿cómo están? Vamos a irnos, por favor, a Juan 14, 14 al 17. Voy a pedir, por favor, si mi hermano Héctor lo puede leer, por favor. Juan 14, del 14 al 17. Sí, hermanita, ya mismo lo encuentro y lo leo. Juan 14, 14 al 17 nos dice así. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Amén, mi hermano, muchas gracias. Entonces, vamos a tomar el versículo 17 que nos dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, el título de este devocional es una pregunta, ¿cómo puedo saber si el Espíritu Santo está dentro de mí? Entonces, en este texto nos está diciendo que Él permanece en nosotros, está hablándonos de nosotros los creyentes ya, porque Él dice que el mundo no le puede recibir, o sea, los que no han conocido, los que no han recibido al Señor, los que no han aceptado al Señor, no pueden recibir el Espíritu Santo. Pero Él nos está diciendo aquí que ya nosotros le conocemos porque Él está morando en nosotros. Ahora vamos a irnos, por favor, a Hechos 2, 1, 4. Entonces, si mi hermanita Mabel me lo puede leer, por favor. Hechos 2, 1, 1, 4. Capítulo 2, Sí, mi hermana. Versículo 1 al 4. 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén, hermana. Muchas gracias. Entonces, aquí estamos viendo que aunque han habido doctrinas o pensamientos de hombres donde han querido cuestionar la existencia del Espíritu Santo o la realidad del Espíritu Santo en este tiempo, ¿no? Que es algo que el pastor en otras ocasiones nos ha hecho énfasis, la misma escritura nos está evidenciando que el Espíritu vino y vino a quedarse. No vino solo por un tiempo temporal. Por eso en ese texto de Juan 14, 17 dice que Él permanece con nosotros. Entonces, esto es un texto donde nos está mostrando donde evidencia que el Espíritu aún habita entre los que le recibieron. Ahora vamos a leer Efesios 1, 13 al 14. La hermanita María Carvajal, si me lo puede leer, por favor. Efesios 1, ¿cuál es la cita? Efesios 1, versículo 13 y 14. Muy bien. Y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Amén, hermanita, muchas gracias. Yo se los quiero leer en la nueva traducción viviente que nos dice, versículo 13 y 14.
Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros diéramos gloria y alabanza. Entonces, aquí nos está hablando la escritura que Dios nos identificó como suyos ya. Ya pertenecemos a Él por medio de su Espíritu Santo cuando nosotros creímos y le recibimos a Él. Entonces, nosotros debemos darnos cuenta que todos tenemos el Espíritu Santo, que todos lo que hemos recibido al Señor como Señor y Salvador y hemos creído en Jesucristo, todos hemos recibido el Espíritu Santo porque hemos creído y recibido de Dios, pero no todos lo están experimentando en la plenitud que el Señor quiere que le experimentemos. Es como, voy a poner un ejemplo, una comparación, y es como si a ustedes le dieran una tarjeta de regalo de esas que uno puede obsequiar de un local comercial de ropa, de ejemplo. Entonces, a usted le entregan esa tarjeta de regalo y usted puede ir a hacer efectiva esa tarjeta reclamando lo que usted quiere reclamar en el local, pero resulta que usted nunca va a hacer efectiva esa tarjeta. Entonces, usted siempre carga la tarjeta dentro de su cartera, dentro de su bolso, pero usted nunca hace efectiva la tarjeta. Entonces, lo mismo nos pasa con el Espíritu. Recibimos al Señor, recibimos el Espíritu, pero no está activo en nosotros porque nosotros mismos no le hemos dejado ser activo a Él. Vamos a leer Romanos 8:5. Hermanito Gildardo, si me lo puedes leer, por favor. Sí, mi hermana, claro. Romanos 8:5 nos dice así la palabra del Señor. Eh, Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Amén, gracias, mi hermanito. Entonces, aquí la escritura nos está mostrando a nosotros que nosotros debemos vivir, pensar conforme al Espíritu. Esa es la manera que nosotros empezamos a dejar al Espíritu ser activo en nosotros, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a pensar en las cosas del Espíritu. Y nosotros, ¿cómo podemos conocer la esencia del Espíritu y los atributos del Espíritu? Por medio de la palabra, por medio del Señor mismo. Entonces, voy a darles algunos atributos del Espíritu Santo. Entonces, dice el primer atributo, es consolador. Juan 14:26. Hermanito Edison Castañeda, si me lo puede leer, por favor. Juan 14:26. 14:26. Juan 14:26. Amén, hermanita. Leo la palabra en el nombre del Señor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces, Él nos está diciendo que el Consolador es el que nos proporciona ayuda en cualquier momento. Entonces, nosotros tenemos que empezar a experimentar estos atributos del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, Él dice que Él nos proporciona ayuda en cualquier momento. Estaba diciéndoles que nosotros no hemos dejado que el Espíritu sea activo en nosotros. Cuando el Espíritu quiere proporcionarnos ayuda a nosotros en cualquier momento, debemos dejarlo que Él nos ayude. Pero nosotros, por nuestra autosuficiencia, no dejamos que el Espíritu mismo sea quien nos proporcione la ayuda que nosotros necesitamos. El segundo atributo es que es guía. Entonces, hermanita Miriam, si tú me puedes leer, por favor, Juan 16, del 13 al 15. Leari.
Juan 16, 13 al 16, 15. del 13 al 15, sí, señora. 13 dice así la palabra, pero cuando venga el, espérate que se pueda. 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Amén. Gracias, mi hermanita Miriam. Entonces, aquí la escritura nos está mostrando que el Espíritu nos muestra por dónde ir, nos dirige en cada decisión a tomar, nos da la dirección que necesitamos en nuestro día a día. Y Él nos está diciendo aquí que Él toma del Padre, Él toma del Señor para podernos dar a nosotros, para podernos guiar a nosotros. O sea, Él toma de la fuente que es absoluta, verdadera, plena y completa que no se equivoca. La guía del Señor no tiene equivocación. La guía del Señor no tiene confusión. La guía del Señor no tiene pérdida. La guía del Señor es perfecta y la recibimos por medio del Espíritu. También el tercer atributo es que convence. Vamos a leer Juan 16:8. En este mismo capítulo, el versículo 8. Hermanito Hugo, por favor, si me lo puede leer. 16. Claro que sí, hermana. Dice la palabra de Dios. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Amén, hermano, muchas gracias. Y es importante que nosotros entendamos que realmente quien nos da la convicción es el Espíritu Santo de Dios. Una cosa es que nosotros tengamos remordimientos de conciencia por nuestras acciones. Ah, yo no debía haber dicho esta mentira, pero ya, ¿sí? Pero cuando es el Espíritu mismo el que nos convence, nosotros ya es, Él nos revela y nos redarguyen nuestros pecados, nos redarguyen nuestros malos procederes. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que nosotros podemos decir una mentira sin identificarla, ¿sí? Simplemente salió la mentira de nosotros sin la intención de salirla, de sacarla, perdón, pero sale sin identificarla, pero el Espíritu sí nos redarguye. El Espíritu nos va mostrando, usted por qué hizo esto, usted por qué dijo esto. Y uno ahí cae en cuenta y dice, uy, yo, oiga, de verdad, yo por qué actué de esta manera, o porque yo di este consejo que no era, o porque yo hice este comentario que no tiene realmente, no es correcto. Es el Espíritu mismo, pero no solo nos convence de nuestros pecados, sino también de la justicia que viene de Dios, porque el versículo nos dice que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nos convence de la justicia que viene del Dios Santo y de su juicio, del juicio del Dios Santo, permitiéndonos dejar todo en las manos del Señor y no en nuestras manos y no en nuestros juicios. Él es el que nos convence que realmente Dios sabe hacer los juicios perfectos y únicos. Él es el que nos convence que Dios hace justicia por todas las causas que nosotros podemos ver y aún las que no vemos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esa convicción, nosotros ya podemos descansar en el Señor y ya no nos vamos a empezar a incomodar cuando hay una injusticia en contra de nosotros, por ejemplo, ¿sí? Y no hablemos de justicias como de la familia de, mi mamá me regañó injustamente. No, hablemos de injusticias, por ejemplo, de temas de la EPS, donde usted pidió una cita, demoró 20 días en asistir a su cita para que llegara pues a su cita, y usted le llega el día a la cita y perdió su cita no porque usted llegó tarde, sino porque lo atendieron tarde en la ventanilla. Y la respuesta es, ya perdió su cita. Entonces uno dice, qué injusticia, pero las cosas, ¿por qué son así? Yo voy a poner la queja, yo no, y la doctora me tiene que atender, y bueno, todo lo que pueda salir de nuestra justicia. Pero cuando nosotros estamos convencidos que el Señor es el que hace justicia, el Espíritu es el que nos da convicción y dejamos al Espíritu que obre conforme a lo que tenga que obrar en cada situación.
Entonces es importante que cuando Él nos da esa convicción, no solo redarguyéndonos de nuestros pecados, sino mostrándonos también la realidad de la justicia y el juicio perfecto del Señor. Vamos al cuarto atributo, que es una oración verdadera. Vamos a leer Romanos 8:26. Hermanita Diana González, si tú me lo puedes leer, por favor. Dice así, Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, hemos de pedir pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Amén, hermana, muchas gracias. Entonces, aquí nos está diciendo que yo no sé, yo no entiendo si esta debilidad nos está hablando de esas debilidades cuando uno tiende a pecar, digámoslo así, o cuando es una debilidad en que yo no soy como tan bueno hablando, ¿sí? O como tan bueno orando, ¿sí? Pero cualquiera que fuera la debilidad, nos está diciendo que el Señor nos ayuda. El Señor nos ayuda en nuestra debilidad. Pero también nos dice que como nosotros no sabemos exactamente cómo presentarnos al Padre, adelante del Padre por nosotros mismos, el Espíritu Santo está para que nos dé la capacidad de poder presentar una oración que sea dirigida por Él, agradable al Señor. Y nuestra oración ya no será nuestra, sino de Él, orando bajo su dirección. La escritura también nos habla con respecto a la oración que el Señor les decía, piden, pero no saben pedir porque piden para sus propios deleites, ¿sí? Entonces, por eso nosotros debemos entender que necesitamos una oración dirigida por el Espíritu. Necesitamos que el Espíritu Santo venga a nosotros porque el Espíritu Santo es el único que sabe cómo interceder, ¿sí? Cómo presentar la oración con gemidos indecibles. La debilidad es todo listo, gracias, pastor. Que la debilidad, les voy a leer lo que el pastor me escribió. La debilidad es todo lo que es del ser humano. Entonces, en general, la debilidad en general. Muchas gracias, pastor. Entonces, es importante que nosotros entendamos que somos tan frágiles, tan débiles, que necesitamos al Espíritu Santo, aún para la oración, ¿sí? Para saber cómo orar, para saber cómo presentar oraciones al Señor, para saber aún cómo interceder, porque cuando nosotros nos vamos rindiendo más en la oración y vamos dejando que el Espíritu Santo sea el que nos dirija, nos va a llevar a una oración intercesora, porque la oración intercesora ya es una oración que abarca muchos campos, mucho terreno. Y esa oración intercesora solo puede ser por medio del Espíritu porque el Espíritu sabe exactamente lo que debemos orar y cómo lo debemos orar. Entonces, Él nos lleva a tener una oración verdadera. El quinto atributo es dominio propio. Y vamos a leer 2 de Timoteo 1:7. 1:7. Sí, mi hermana. Sí, amén. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén. Muchas gracias. Entonces, aquí nos está mostrando que nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio, pero quise usar este versículo para el dominio propio, ¿sí? Y es cuando estamos siendo movidos por el Espíritu mismo, ¿sí? Nos está dando la autodisciplina y el controlar nuestro comportamiento, nuestra mente y nuestras emociones. El Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a nosotros a tener ese control de nosotros mismos, ¿sí? Nosotros por nuestras fuerzas, el control en nosotros mismos, por nosotros mismos, va a durar muy corto tiempo. Y va a ser muy voluble. Unas veces vamos a poder, otras veces no vamos a poder. Pero el dominio propio que viene del Espíritu es perfecto, es pleno, es absoluto, ¿sí? Va a permanecer.
Cuando nosotros pedimos al Espíritu Santo dominio propio, Él nos va a dar y nos va a dar de tal manera que lo podemos recibir ahí mismo y hacerlo efectivo ahí mismo. Voy a decirlo de esa manera. Entonces el Espíritu Santo nos da ese dominio propio. Y vean, no solo es controlar acciones, es controlar nuestra mente, nuestras emociones. Es muy tremendo porque aunque el Señor nos dotó de emociones, y yo ya he dicho esta frase muchas veces, el Señor, aunque nos dio emociones, no es para que las emociones nos controlen a nosotros. ¿Mm? Es que estoy triste, entonces dejo que la tristeza tome el lugar y me lleve a la depresión. No, es que estoy feliz, entonces dejo que la felicidad tome lugar y me voy a desenfrenar con cosas para seguir siendo feliz. Él nos está diciendo que aún tenemos dominio propio en eso. Tengo tristeza, pero yo sé que el Espíritu Santo me da el dominio propio para no dejarme llevar por la tristeza. Tengo miedo, hablamos de miedo el domingo, ¿sí? El Espíritu Santo me da el dominio propio para que cuando venga el miedo a mí no me controle, sino que sea el Espíritu mismo el que tome el control de mí y me ayude a poder salir de la situación que me está generando a mí esa emoción o ese pensamiento. Hay pensamientos que vienen a nosotros, que nosotros no los traemos, sino que el enemigo manda, pero nosotros, por medio del Espíritu, por medio del dominio propio que el Espíritu nos da, podemos parar ese pensamiento para que no venga a destruir en nosotros lo que quiere venir a destruir o dañar, ¿sí? Entonces Él nos ha dado dominio propio. Es cuando nosotros tenemos muchas veces ese argumento de decir, es que yo no puedo, no puedo, es verdad, usted no puede, pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo, nosotros tenemos que reconocer que es el Espíritu Santo que sí puede darnos el dominio propio. Bueno, otro atributo es el amor. Vamos a leer Romanos 5:5. Hermanita Gudiela, si me lo puedes leer, por favor. Romanos 5:5. Sí, hermano. Un momentico, por favor. Claro que sí, tranquila. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amén, hermanita. Entonces la escritura aquí nos está diciendo que nosotros debemos simplemente eh, seguir con la esperanza firme en el Señor y que no debemos avergonzarnos si las cosas, si la gente se burla de nosotros o a mucha gente nos pasa que nos dice, pero usted sigue confiando y esperando y teniendo esperanza en ese Dios que no la sacaba de donde está. No, eso no nos va a derrumbar a nosotros, porque es que el amor nos ama, el Señor nos ama tanto, perdón, el amor de Dios está ahí con nosotros, que cuando recibimos de su amor podemos amar verdaderamente a los demás, ¿sí? Entonces nosotros no podemos dejar que esas cosas externas nos hagan dudar de nuestra esperanza en el Señor, porque si nosotros dudamos de la esperanza en el Señor, no vamos a poder recibir su amor. ¿Sí? Cuando usted tiene esperanza en el Señor, usted está recibiendo el amor de Dios, está recibiendo la misericordia de Dios. Entonces, asimismo, esa es la forma en que Dios, cuando nosotros tenemos nuestra esperanza en el Señor, Dios va a podernos mostrar su amor en toda circunstancia y en toda situación y en todo momento. Y así nosotros vamos a poder amar al prójimo verdaderamente, porque ya no vamos a poder ver las personas con los ojos de la carne, sino con los ojos del Espíritu, con el amor del Espíritu Santo, con el amor de Dios, que se nos manifiesta por medio del Espíritu. Entonces ya los vamos a ver con compasión y con misericordia, como el Espíritu nos está llenando a nosotros de su amor, de ese mismo amor podemos dar a otros. Pero si nosotros no estamos siendo llenos del Espíritu, llenos del amor del Espíritu, ¿cómo vamos a poder amar a los demás? ¿Cómo vamos a poder tener compasión y misericordia con los demás? Y un último atributo, hay demasiados atributos del Espíritu, pero pues solo tomé algunos, es enseña. Y vamos a leer 1 Juan 2:27 al 29.
Viviana, ¿tú me lo puedes leer, por favor? Primera de Juan 2, 27 al 29. Voy. Primera de Juan 2, ¿qué? 27 al 29. Ok, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Muchas gracias, hermana. Entonces aquí la escritura nos está diciendo que cuanto más recibimos nosotros del Espíritu, más nos da la capacidad de entender y recibir los que nos quiere hablar su palabra. No quiere decir que nosotros no aprendamos de los demás, o sea, de las personas que el Señor usa para enseñarnos, ¿sí? Pero Él quiere que nosotros cada día desarrollemos más, recibamos ese espíritu enseñable de Él para que nosotros aprendamos de Él y podemos también enseñar a otros que no le conocen, ¿sí? Podamos llevar su palabra enseñándole a otros y animándolos también a que reciban el espíritu para que ellos también puedan tener ese espíritu enseñable, ¿sí? Entonces, él lo que nos está diciendo es animándonos ahí a que ustedes, como ya han recibido el Espíritu Santo y él vive dentro de cada uno de nosotros, entonces tenemos que llegar al punto donde ya no dependemos de lo que otros nos enseñan, sino que dependemos de lo que el Espíritu mismo nos enseña. Y asimismo, nosotros dar de gracia lo que recibimos de gracia. Y en este atributo también quiero que leamos, volvamos a Juan 14, 26, que lo leyó mi hermano Edison. Si me lo puede volver a leer, hermano Edison, por favor, porque ahí también nos habla de esto. Yo gozo, hermano. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Amén. Gracias, hermano. Y esto es un texto que es muy importante porque él nos está diciendo, nos enseña, pero también nos recuerda. Y nosotros ponemos límites al Espíritu Santo cuando empezamos. Y yo soy una persona que lucho con eso porque es que yo no tengo memoria, es que a mí no se me quedan las cosas grabadas, ¿sí? Pero él mismo me está diciendo a mí, yo se lo recuerdo. Si usted aprende de mí, si usted aprende, yo le puedo dar a usted la capacidad de aprender, yo le quiero enseñar, pero también le puedo dar la capacidad de recordar. Entonces, estos son algunos atributos del Espíritu Santo. Debemos entender que si yo lo conozco es porque por lo que hace en mi vida y por sus frutos en mis reflejados. Entonces, nosotros reflejados en mis acciones. Entonces, nosotros debemos desear tener la mente de Cristo en mí. Si su espíritu está en mí, puedo vivir como verdadero hijo de Dios. Y es importante que nosotros entendamos, como hablábamos al principio, todos recibimos al Espíritu Santo, pero ¿cómo puedo vivir completamente dependiente del Espíritu Santo? Y eso es algo que el Señor quiere que nosotros entendamos y empecemos cada día más a permitir que el Espíritu Santo nos llene. Por eso muchas veces en la oración que nosotros estamos haciendo y de la oración que se pide por la iglesia es que venga esa doble unción, es que venga la llenura del Espíritu Santo, porque es cuando el Espíritu Santo está en mí, puedo vivir como hija de Dios. ¿Sí? Porque yo ya estoy dependiendo del Señor, porque el Espíritu Santo me está dirigiendo con
estos atributos que vimos realmente son las cosas que el Espíritu Santo nos quiere dar a nosotros o que van a ser hechas por medio del Espíritu Santo en nosotros y muchos más. Entonces, si yo puedo vivir como una verdadera hija de Dios, es porque conozco a mi Padre, porque el Espíritu me lo ha mostrado. El Espíritu Santo es el único que nos va a mostrar al Padre, nos va a dar a conocer al Padre siendo nosotros hijos. Vamos a leer Gálatas 5:17. Hermanita Nidia está, sí. ¿Me lo puedes leer, por favor? Gálatas 5:17. Sí, hermana, te lo uso. Gracias. Gálatas 5:17, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, dice la palabra del Señor. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Amén. Entonces, es muy importante que empecemos a ver esta parte y es porque nosotros tenemos al espíritu, pero hay una guerra entre la carne y el espíritu y todos lo sabemos. El diablo no quiere que sea el Señor quien tome el control de nosotros. El diablo no quiere que nosotros seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos determinados a confiar y a caminar con el Señor y a obedecer el Señor, cuando estamos resueltos a abandonarnos, a rendirnos en la oración en el Espíritu, Satanás se empieza a oponer porque él no quiere y por eso él nos va a atacar. Él enciende la carne en nosotros. Él es el que nos trae pensamientos. Vea, pero es que usted, ¿cuál santidad? Vea usted lo que hizo hoy. ¿Cuál revelación? Si es que usted no entiende nada. Pero nosotros debemos creer que el Espíritu es el que pelea por nosotros y nos capacita para pelear contra el enemigo. Nosotros no podemos pelear contra el enemigo si no estamos capacitados para hacerlo. Si a nosotros nos mandaran a una guerra ahorita, yo creo que ninguno podríamos pelearla porque no sabemos cómo son los métodos para uno enfrentarse a una guerra, ¿sí? Pero si nosotros nos capacitan para enfrentar una guerra, pues ya vamos a ir preparados y vamos a saber todo lo que debemos hacer y cómo debemos actuar en el campo de batalla. Bueno, el Espíritu Santo es el que nos ayuda y nos muestra y nos dirige para hacer esto. Vamos a leer Jueces 14:6 y versículo 19 también. Versículo 6 y versículo 19. Hermana Nati, no, Nati todavía no está, no. Juliet, ¿tú me lo puedes leer, por favor? Pero el Espíritu de Dios actuó sobre Sansón y le dio una gran fuerza. Entonces Sansón tomó al león entre sus manos y lo despedazó, como si fuera un cabrito. Pero Y ahora el no 19. 19. Enseguida el Espíritu de Dios le dio mucha fuerza, y Sansón entonces él se fue a Ascalón y allí mató a 30 hombres. Les quitó sus ropas y se las dio a los que habían averiguado la respuesta. Después ingresó a la casa de sus padres, pues estaba muy furioso por lo que había sucedido. En cuanto a la prometida de Sansón, su padre la sacó. Ese es el 20, ya. Listo, muchas gracias, Juliet. Entonces, mire que ahí nos está mostrando que el Espíritu de Dios estaba sobre Sansón y le dio la capacidad para pelear contra los filisteos. Pero más adelante vemos que el Espíritu también se fue por la desobediencia de Sansón, ¿sí? Entonces, mire cómo el Espíritu nos capacita si nosotros nos sujetamos a Él y nos sometemos a ser obedientes a Él, a la manera del Espíritu, no a la manera de nosotros. Vamos a leer. Bueno,
vivimos nosotros pero como vivimos día a día, hacemos cosas, pensamos cosas, oímos cosas y practicamos cosas que no debemos hacer, ¿sí? Que actuamos en desobediencia. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo nuestro día a día, haciendo cosas y pensando cosas y oyendo cosas y practicando cosas, es porque es la carne, porque la carne es la que se opone a todo lo que viene del Señor. Entonces, por eso nosotros debemos depender del Espíritu, porque Él es el que nos va a capacitar y nos va a mostrar cómo pelear todos los ataques del enemigo cuando la carne se levanta. Vamos a leer 1 Corintios 10, 3, 5. Ya estamos por terminar. Entonces, hermana de Anita González, si me lo puedes leer, 1 Corintios 10, 3, 5. Así, mira. Amén, Clarita. Dice así. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguían, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas ay, perdón, es Está ahí. 3. Hasta el 5. Ya lo leíste hasta el 5 en el Ah, bueno, desierto. listo. Entonces, todos bebieron de la misma bebida espiritual y todos comieron el mismo alimento espiritual. Debemos depender completamente de todo el espíritu para nosotros poder usar las armas poderosas que vienen de Dios. Y por eso es necesario que nosotros entendamos realmente el significado de la armadura de Dios. Esto es una comparación que el apóstol hace con respecto a la armadura, ¿sí? Pero esto nos está mostrando realmente el poder del Espíritu Santo. La armadura de Dios nos muestra el poder del Espíritu Santo en el creyente, porque es que nada, nada, nada es por fuerza de nosotros mismos. Todo debe ser dependiente completamente del Espíritu. Voy a leerles Efesios 6, que es donde está lo de la armadura de Dios. Efesios 6, 10 al 18. Nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La representación de la armadura de Dios es completamente espiritual, hermanos. Y nosotros por eso necesitamos esa búsqueda continua del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos llene, que su Espíritu sea derramado continuamente en nosotros. Y nosotros, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo sea quien nos llene, nosotros vamos a poder recibir, vamos a poder pelear, vamos a poder vencer al enemigo, vamos a poder identificar cuando el enemigo nos está atacando, no vamos a tener miedo, no nos vamos a dejar amedrentar por el enemigo, sino que nosotros ya estamos tan llenos del Espíritu y cada vez más, eso debe ser todos los días pedir la llenura del Espíritu para que sea el Espíritu mismo quien nos dirija en este caminar que estamos en esta tierra.
Voy a leerles Romanos 8, 10 y 11 y 13 y 16 y con esto terminamos. Nos dice Romanos 8, 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El espíritu es el que nos da vida, hermanos. No es nuestro alimento físico, no es nuestro trabajo, no es nuestras vidas familiares. Realmente el que nos da vida y nos mantiene en pie debe ser el Espíritu Santo. Versículo 13 y 10 al 16 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros realmente debemos entender qué es ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios es dejar que su espíritu more en nosotros y nos guíe en todo, para poder hacer lo que de hijos debemos hacer, que nuestro Padre nos llama a hacer. Entonces quería compartirles este devocional, hermanos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga grandemente y muchos saludos para todos.